Ok, ya Yo nada iniciamos. más. Iniciamos. No digo nada. Ok, perfecto. Gracias, muy buenas noches a todos que están presentes en las plataformas en la que se está transmitiendo este último conversatorio del 2021, organizado por la red Redefin. Este conversatorio está intitulado Innovación Financiera y Criptomonedas. Estos conversatorios han sido coordinados por la doctora Alicia Girón, el doctor Adelaide Quintana y su servidor Roberto Soto. Y en esta ocasión, en este último conversatorio del año, el siguiente 2022, vamos a tener más eventos, más conversatorios y un curso todavía de economía financiera. Entonces los vamos a invitar para esos cursos y los conversatorios que van a venir más adelante. En esta ocasión tenemos como ponentes al doctor Wesley Marshall y al doctor César Duarte, cuyo conversatorio va a ser moderado por la doctora Mónica Meireles. Y pues nada, les damos la bienvenida por participar en este último conversatorio del año. Y pues, doctora Mónica Meireles, le paso la batuta para que usted dirija este último conversatorio de la red. Gracias miles, Roberto. Muy buenas noches a todos que nos acompañan por las redes de Redefin. Entonces permítanme tomarme unos minutitos para presentarles a nuestros participantes de ese conversatorio. Primero quisiera presentarle al doctor Wesley Marshall, quien es licenciado en Ciencias Políticas por el College of William and Mary y tiene un doctorado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Además, realizó un postdoctorado, una estancia postdoctoral en la Facultad de Economía. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y miembro del Consejo Editorial de la revista Ola Financiera. Su adscripción actual es la UAM Iztapalapa. Entonces, muy buenas noches, Wesley. Y ahora de corridito así voy a presentarles también a nuestro segundo ponente, quien es César Duarte. El doctor César Duarte es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Es licenciado y maestro en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Además, es profesor en la Facultad de Economía en los programas de licenciatura en Economía y especialización en Historia del Pensamiento Económico. Muy buenas noches, César. Mira, les comento cómo va a ser la dinámica del conversatorio esa noche, ¿no? Tenemos como unas 4 preguntas para guiar un poco nuestra discusión. Voy a lanzar las preguntas y luego voy a pasarle la palabra primero a Wesley. Estoy siguiendo el orden del cartel para no generar más polémica de cómo va a ser la secuencia de las participaciones, ¿no? Entonces, primero le paso la palabra a Wesley por hasta 5 minutos y luego con la misma pregunta para ver si fomentamos un poco de debate con perspectivas de ambos participantes. Le paso la palabra a César. Entonces, siendo así, arrancamos con la primera pregunta. ¿Qué es la innovación monetaria? Si nos pueden explicar en hasta 5 minutos. Wesley. Buenas noches a todos. Es un gusto de estar aquí. Perdón por las presentaciones mientras pienso en mi respuesta. Siempre me da gusto ver a ustedes. Ya hemos hecho algunas mesas, algunas pláticas sobre el tema donde yo he participado con César y con otros y siempre es un gusto. Me encanta debatir esas cosas con César porque creo que tenemos posiciones cercanas, pero con diferencias también, y luego son esas diferencias donde uno puede sacar mayor provecho. Entonces, yo voy a dar una respuesta un poco amplia a la pregunta, ya que tengo 4 minutos y 34 segundos. Y luego vemos muchos intentos. Bueno, primero, yo creo que el dinero sigue siendo la cosa más misteriosa en la economía. Igual que dijo John Kenneth Galbraith en su excelente libro Dinero, de dónde vino y dónde se fue, de 73 creo, donde dice, a diferencia de muchas cosas,
el dinero es donde la ciencia normalmente aporta más para ofuscar y no esclarecer y para confundir más que ayudarnos a entender. Afortunadamente tenemos muchos buenos autores de visión crítica que realmente buscan esclarecer las cosas, pero aún entre esos autores tenemos diferencias. Entonces luego vamos a ver el pensamiento convencional tratar al dinero como un commodity, porque para el pensamiento convencional todo debe de ser visto desde la perspectiva del mercado, donde todo se vende, todo se compra y donde todos debemos tener como motivación principal hacer más dinero, ¿no? Luego, para mí, mi crítico favorito de eso es Polanyi, que dice que Karl Polanyi y su hija Cari también, que hay tres commodities falsos, que es el dinero, los seres humanos y la naturaleza. Y cuando tratamos esas cosas en la realidad como commodities, siempre va a haber un desastre. Eso es el punto de vista que a mí me gusta. Polanyi también para mí es uno de los primeros en identificar el dinero como una convención social. Hay otros de escuelas críticas que dicen que el dinero es una institución o institución social. Yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista, no voy a adentrar en eso, pero es una visión cercana, pero no me gusta la respuesta final por razones que creo que no hay tiempo aquí. Pero respondiendo a eso de innovación, la innovación de dinero, para mí resulta más esclarecedora tratar al dinero como convención social y compararlo con otra convención social, que es el idioma. Y al final, los dos son convenciones sociales, porque es un interesante juego entre el individuo y la sociedad. Normalmente, como individuos, no cambiamos la sociedad, pero a veces pasa. Y pasa con el idioma. Luego alguien inventa una nueva palabra y todos piensan que es una muy buena palabra y todos intentamos usarlo. Pero es la aceptación social. Todos podemos lanzar nuestra nueva frase. Normalmente dicen, ¿quién es ese estúpido intentando darnos nuevas palabras? Pero luego, y pasa normalmente como la prepa, un campamento de verano, luego hay espacios más pequeños donde las nuevas palabras surgen. Pero si vemos en todo el mundo, siempre vamos a ver fuerzas desde arriba y desde abajo. Por ejemplo, el inglés, su historia es muy caótico y es el uso popular del idioma que lo va cambiando. Si vemos persa, no ha cambiado en 1000 años. Nada, lo leemos igualito desde hace. Y eso es porque las autoridades mantienen mucho control. Entonces, en el dinero tenemos presión de abajo, desde arriba, perdón, y desde abajo. Y va a depender de nuestra sociedad cómo se maneja. Hay un excelente libro de un tal David Graeber, 5,000 años de deuda, que recomiendo a todo. Él también toma la posición de una convención social y según él, el gran punto es, siempre hemos tenido dinero, nada de trueque, siempre existe, pero nunca como forma sistemática ni dominante de manejar nuestras finanzas y nuestro dinero. Siempre usamos dinero, pero en miles de formas, muchas formas diferentes, igual que idiomas. Todos comunicamos con el otro, pero vamos a otros lugares y estamos hablando locuras. Entonces, siempre hay innovación. Estamos en un momento ahorita de mucha innovación. Para mí, la gran duda es de dónde vienen las fuerzas para esta innovación. ¿Es desde abajo, como nos hacen creer con Bitcoin? No les creo. ¿O es arriba? Y ahorita creo que estamos en una coyuntura interesante donde tenemos fuerzas desde abajo, desde arriba y el intercambio interesante en que está dando el resultado en una época de mucha innovación financiera. Yo Pues, creo que más o menos estoy a mis 5 minutos. perfecto. A ver, César, si nos puedes dar un contrapunto, por favor, adelante. Sí, bueno, creo que en un sentido
Y esto es algo que yo he platicado muchísimo con Wes, sobre entender el dinero como una convención social, ¿no? Creo que el entender el dinero de esa manera nos da muchos, digamos, nos puede dar muchas pistas respecto a saber qué es o qué significa o cómo lo analizamos, pero creo que también nos deja muchas dudas, ¿no? Y nos deja muchas cuestiones abiertas en torno a qué es lo que estamos entendiendo como el dinero, ¿no? O sea, para entender, porque convenciones sociales hay un montón y pues nos puso, por ejemplo, una, ¿no? El lenguaje. Entonces, ahí la pregunta que surge es, bueno, está bien, es una convención social, pero ¿qué es lo que hace diferente esta convención social del resto de las convenciones sociales? Y gran parte de la dificultad para encontrar ese punto específico o esa particularidad, me parece que está en la misma idea de la innovación monetaria, ¿no? Porque el dinero a lo largo de la historia y actualmente asume muchas formas muy diferentes, ¿no? Es muy heterogéneo el dinero en sí mismo y eso complica mucho que encontremos una definición, digamos, adecuada o suficiente para realmente delimitar lo que es, ¿no? Y lo que ha encontrado la economía es, o la teoría económica en general, es definirlo de acuerdo a sus funciones, ¿no? O sea, el dinero es lo que el dinero hace, ¿no? Y entonces cualquier cosa que haga lo que se supone que es el dinero, le podemos llamar dinero. Y entonces ahí, el estar bien conscientes de la innovación monetaria nos ayuda un montón a tal vez no a llegar a una definición, porque hasta donde, digamos, como decía Wes, hasta donde estamos ahora, tenemos un montón de definiciones, ¿no? Y sin ningún consenso, me parece, o al menos no un consenso generalizado, ¿no? Pero nos ayuda a tener elementos para seguir discutiendo esa definición estricta, ¿no? En torno a lo que es el dinero. Y la innovación monetaria, entenderla como algo como un proceso constante, pero además como un proceso social, ¿no? Y ahí es donde nos obliga a los economistas a salir de este mero definición de dinero como un medio de cambio, ¿no? Como una unidad de cuenta, ¿no? Como una medida de valor. Porque el dinero al mismo tiempo asume muchas formas. Estamos acostumbrados a entender el dinero como billetes y monedas que emite el Banco Central, ¿no? Si ampliamos un poquito la definición, estoy hablando en términos, digamos, cotidianos, entendemos el dinero como tarjetas de crédito, ¿no? Tarjetas de débito, crédito, tal vez. Pero nos sorprende mucho cuando, por ejemplo, apareció Bitcoin, ¿no? Y entonces pareciera que era una gran innovación, que era algo totalmente diferente, algo que nunca se había hecho, cuando son innovaciones que se hacen constantemente, ¿no? Y como bien nos platicaba Wes, hay innovaciones que vienen desde arriba, ¿no? Que son por ejemplo, estos grandes intermediarios financieros tratando de modificar la forma en la que realizan sus actividades con el fin de darle la vuelta a ciertas regulaciones, ¿no? O de obtener una mayor cantidad de ganancias, o innovaciones que vienen desde abajo, como proyectos de monedas comunitarias, ¿no? O situaciones de este tipo que lo que buscan es tal vez no obtener una ganancia, sino facilitar intercambios o promover comercios locales, ese tipo de cosas. Entonces, es muy importante tener bien claro o estar bien consciente que el dinero es un aspecto mucho más amplio de lo que usualmente pensamos, ¿no? Y que la innovación monetaria es algo constante en las economías monetarias, ¿no? Y eso nos puede permitir aproximarnos más al estudio de estos temas de una visión, digamos, más crítica y más abierta y más amplia. Y no solo quedarnos en que si sube la oferta y si baja la oferta, ¿no? Y qué pasa con los precios y tan, ¿no? Y qué pasa con la tasa de interés, sino que es parte de todo un proceso social que vale la pena investigar. Excelente, muchas gracias a ambos. Entonces pasamos ahora a nuestra segunda pregunta y justamente pensando, las criptomonedas de emisión privada del tipo Bitcoin tienen rasgos más cercanos a moneda, a dinero, como ustedes estaban comentando, o a un activo financiero sujeto a especulación. ¿Cómo ustedes ven este tema? Wesley? Bueno, yo quiero con estos 5 minutos empezar y cerrar con el último comentario de la doctora Mónica, que es si Bitcoin es privado o no. Porque no sabemos. Dicen que sí,
pero no sabemos. Pero, y también quiero responder a la pregunta, y por cierto, muchas gracias, muy buenas preguntas para guiar la plática, pero voy a responder a esos haciendo un poco de ping pong con el doctor Duarte, el doctor César, y a ver si mezclamos los dos. Primero yo diría, salvo unas sociedades primitivas, yo creo que todo, y es realmente al punto y lo hace muy bonitamente. Acabo de terminar el libro, por eso lo tengo en la mente, pero me gustó mucho eso de David Graeber, de 5.000 años de deuda, ¿no? Para mí me argumento convincentemente que toda economía es monetaria. Pero luego tenemos, y para esclarecer, esa palabra social siempre podemos confundir, ¿no? Yo creo que estamos diciendo social en el aspecto que Polanyi enfatiza, que los economistas tendemos, no nos incluimos, perdóname, la economía convencional tiende a decir todo el mundo es un mercado. Tratamos al mundo como es un mercado. Polanyi dice, el espacio grande no es el mercado, el espacio grande es espacio social. Dentro de este espacio está el mercado. Y hay cosas en la economía que tocan la parte social, pero no son actividades de mercado. De mercado estamos hablando de empresas, ¿no? Entonces, cuando escuchamos convención social, yo pienso que para muchos es, cualquier persona lo puede hacer. Y voy a argumentar que sí. Pero cuando pensamos realmente en una sociedad, normalmente son los más fuertes que dominan el rumbo, que determinan el rumbo de una sociedad, ¿no? Entonces, solo porque es social no es así bueno, donde todos somos iguales. Estamos en una sociedad, hay actores más poderosos que otros. Entonces, yo pienso, para mí y voy a dar mi primer ejemplo de la constante innovación, ¿no? Vemos que siempre están cambiando de billetes, ¿no? Aquí en México ya tenemos el nuevo billete de 100, me dicen de 1000. Y también tenemos una actividad social fuera del mercado que es constante. Y esos son billetes falsos. Es creación monetaria de forma particular para el lucro y obviamente ilícito. Pero para mí no hay que olvidar que eso es un constante en todas las sociedades. Gente agarrando las estelas de la creación monetaria del Estado para su ganancia personal. Yo pienso, ¿tengo 2 minutos? Ok, vamos a hacer como 2. Tomo nada más 2. Entonces, yo pienso que el creador del Bitcoin es la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, porque publicaron un trabajo en 96, How to Make a Mint, que es cómo hacer una casa de imprenta, por decir. Y también tiene el otro sentido en inglés, es cómo hacerte una fortuna, ¿no? Y pone cómo hacer el Bitcoin, ¿no? Y en el contexto más grande, yo pienso que es, brinco a ese punto. Pero yo creo que ahorita tenemos más o menos 2 caballos corriendo, ¿no? Y eso va más concreto a la pregunta, si es innovación financiera o es una nueva moneda o si es un activo financiero. Hasta el momento que El Salvador adopta Bitcoin, para mí es 100% activo financiero. Regresando a lo que dice César, sí tenemos esas funciones de dinero, son muy importantes. Para mí solo necesitamos una función para que lo consideremos una moneda y es unidad de cuenta. La otra es... Y ahí va la diferencia entre convención social e institución. Hay muchos que insisten, muchos que respeto mucho, autores, que insisten que el dinero es criatura del Estado, siempre.
el doctor Duarte escribió una tesis muy bonita, me encantó, diciendo cómo no, como en México, en el porfiriato era privado y el Estado no tenía mucho que ver. Hay muchos ejemplos, pero era una tesis para mí justo hacia esta pregunta y con una respuesta contundente y muy convincente. Entonces, ahorita yo pienso tenemos dos caballos corriendo, ¿no? Uno es, todos vamos a un sistema donde deshacemos de bancos centrales, de bancos, todos criptoanarquía con el Bitcoin. Y el otro es, mantenemos el sistema igual con los grandes bancos centrales y nada más hacemos la finta que vamos a cambiar. Y yo pienso, pensando en los grandes poderes de la sociedad, yo soy de la idea que los grandes bancos globales son el máximo poder y no nos vamos a deshacer de ellos, menos que tenemos una guerra mundial y ya China gana a Estados Unidos y todo eso. Pero si eso pasa, aniquilamos a toda la humanidad. Entonces, para mí solo hay un caballo ahorita. Bitcoin sirvió de engaño a acostumbrarnos a digitalizar el dinero, eliminar el dinero en efectivo y mantener los bancos globales aún más fuertes que nunca. Perdón si me extendí un momento, son preguntas muy buenas y tengo que responder a César también, así que una disculpa y gracias. Gracias, Wesley. Antes del apocalipsis monetario, César, si nos puedes, por favor, comentar también con relación a esa pregunta. Sí, bueno, creo que hay una dificultad en la misma concepción de la criptomoneda, ¿no? Porque la teoría post-keynesiana suele, bueno, algunas partes de la teoría post-keynesiana suele suponer que el dinero es necesariamente deuda, ¿no? Entonces, el origen del dinero siempre está asociado con la deuda o se suele pensar así, ¿no? Un poco del ejemplo que ponía Wes, ¿no? De que hay unas partes que creen que todo es criatura del Estado, etcétera, 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 ¿no? Y ahí es donde creo que se vuelve importante la pregunta anterior, ¿no? Lo que platicábamos de la innovación monetaria. Porque si nos quedamos con estas definiciones tan cerradas, entonces las criptomonedas no sabemos qué son, porque un activo financiero implica, usualmente está asociado con una deuda, ¿no? Y genera un rendimiento en teoría por sí mismo. O sea, una cosa es que se obtengan ganancias por la tenencia de acciones porque el precio de las acciones sube, pero la acción por sí misma genera un rendimiento o significa un derecho a parte de las ganancias de la empresa, ¿no? Un bono implica el pago de una tasa de interés, más allá de que el valor de estos activos sube, baje, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en ese sentido, las criptomonedas me parece que son muy lejanas a un activo financiero, ¿no? O sea, no representan ninguna deuda. El poseer una criptomoneda no implica el derecho a recibir un pago en algún momento por algo, ¿no? Y el proceso de creación de criptomonedas en general es más cercano a una mercancía que a la emisión de billetes. O sea, en cualquier emisión de billete, en cualquier emisión de deuda, hay cierto trabajo, digamos, pero el proceso de creación de criptomonedas, el proceso de minería, implica un trabajo mucho más relevante, ¿no? O sea, y hay métodos de competencia, etcétera, 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 ¿no? Pero curiosamente es una mercancía cuyo único valor es su valor de cambio, ¿no? Que no tiene un valor de uso, digamos, intrínseco por sí mismo, ¿no? Entonces, que es una mercancía que se produce para intercambiarse, pero tampoco ha funcionado como dinero, como moneda, ¿no? O sea, en teoría puede servir para eso, supuestamente se creó para eso, pero en la realidad no ha funcionado así, ¿no? Entonces, es una especie de, no sé si eso es una criatura rara, ¿no? Porque se supone que funciona para algo, se parece a eso, pero se comporta más como un activo financiero, pero eso también tiene que ver con digamos, situaciones externas al mismo, digamos, a las mismas criptomonedas, ¿no? Si de repente hay un montón de especulación en trigo y todo el mundo compra trigo para acumularlo y después venderlo, pues eso no nos va a hacer decir que el trigo sea un activo financiero, ¿no? Y es algo que pasó
por ejemplo, con la burbuja de commodities justo después de la crisis 2008-2009, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones me parece que hacen complicado el análisis. Yo lo pondría digamos, lo pondría como algo que se podría caracterizar más como una moneda, pero que se está comportando más como un activo financiero, ¿no? En el sentido de que está siendo altamente especulativo. Excelente, gracias, Miles. Y justo profundizando en esa ambigüedad, esa criatura rara, la tercera pregunta sería, ¿cuáles son los riesgos financieros y los nuevos desafíos de regulación que están vinculados a las criptomonedas? Wesley? Bueno, voy a seguir lo mismo, responder a Sergio, a César y intentar responder a la pregunta. Y creo que todos van a la mano y mejor diseñado imposible las preguntas. César acaba de decir que para mí es un punto muy importante y llegamos a dos, para mí, errores del chartalismo actual con sus mayores promotores, la Escuela de Teoría Monetaria, ¿no? Uno que ya mencionamos es, ven con eso. Digo, iba a decir, ellos no lo consideran convención social, pero no insisten mucho en eso. Insisten mucho que dinero siempre es una deuda y que dinero siempre es criatura del Estado. César, con otros, mata la idea para mí que tiene que ser creación del Estado. Con otras cosas, digo, por favor, César, si no lo has leído, esos 5,000 años de deuda de Graeber es muy parecido a tu tesis, pero a nivel global. Digo, obviamente más acotado, no profundiza tanto en un periodo ni en un lugar como tú hiciste. La otra es que dinero es una deuda. Dinero no tiene que ser una deuda. Para mí, para ser dinero, tiene que ser unidad de cuenta. Y ahí muere. Nada más. Yo digo para mí. No tengo ninguna idea personal yo. Son las ideas que leo y unos me gustan más que otros, ¿no? Pero no inventé ninguna idea. Pero sí es una forma muy cerrada y equivocada de pensar y yo creo que necesitamos la mente un poco más amplia para realmente entender todas esas contradicciones, especialmente hoy. Como dice Mónica, hay muchas contradicciones. Algunos son reales, algunos son resultado de confusiones, ¿no? Entonces, los reales, ¿qué hacemos con el caso de El Salvador? Yo pienso que Bitcoin se convierte en moneda en el caso de El Salvador, porque es el Estado que en sus escritos legales, su sistema jurídico, lo acepta como dinero. Yo digo lo mismo de oro. Para mí es un buen comparación histórico. El ser humano no hizo el oro. En algunos momentos, oro es una moneda y en otros no. Es la aceptación social que le hace un dinero o no. Y esa aceptación social, en este caso, es la aceptación del Estado. Y para no parecer que me estoy contradiciendo, un Estado puede hacer cualquier cosa dinero, eso sí, pero también hay cosas que son dinero que no han sido avalados por el Estado, ¿no? Entonces, la gran mayoría del dinero sí es dinero estatal, pero no quiere decir que hay cosas que pueden ser dinero aunque no tienen avalo del Estado, ¿no? Por ejemplo, un billete falso. Perdón por regresar. El Estado detesta el billete falso. No quiere decir que no hay. Tampoco me gusta eso. Ahí sí una crítica que tengo para César. El valor del dinero, ¿cómo lo sacamos? A mí no me gusta en ningún momento valor de uso, valor de cambio. Especialmente para el dinero, porque para el dinero su único valor para mí es aceptación social, ¿no? Porque, bueno, no voy. Entonces, ahí tenemos dos cosas. Y ahí directo a la pregunta, riesgos. Cuando el Bitcoin está actuando como mero activo financiero, que es la gran mayoría, para mí el mayor riesgo es fraude. Tenemos toda celebridad y su primo en Estados Unidos lanzando su propio moneda y para mí, digo, ahora son ICOs
el initial coin offering, como los IPOs, la empresa initial public offering, ambos muy fraudulentos históricamente, y para mí es puro fraude eso de las celebridades y todo. Pero también tenemos riesgos cuando Bitcoin es un dinero, ¿no? Por ejemplo, y nuestro colega Andrés Arauz ha estado escribiendo sobre eso. ¿Qué va a pasar si Facebook lanza su nuevo dinero como método de pago internacional y es aceptado por un país pequeño latinoamericano? Ahí lo que estamos haciendo realmente es crear, eso es toda idea de Andrés, un mega banco extranjera, y dependiendo de cómo lo manejamos, por ejemplo, si decimos vamos a tratar Bitcoin 1 a 1 por $1 y ustedes sacan todos los dólares del país que quieren, pues tenemos una crisis más o menos normal de fuga de capital latinoamericana, ¿no? Entonces es un gran riesgo ahí. Pero hay muchas formas que un gobierno puede manejar un nuevo moneda aceptándolo por fines de circulación o de reservas. Hay que recordar siempre que los países en América Latina tenemos dos monedas. Uno que se ve que es el peso, pero que es el débil y no determina nada. Una que no vemos, que es el dólar, que es la más fuerte y determina todo. Entonces yo pienso cuando aceptamos la confusión monetaria actual, ya podemos, es nada más agregar un poco más. Las cosas nunca fueron tan fáciles, ¿no? Ahí termino. Gracias, Wes. César. Sí, bueno, de lo de que decía pues de valor de uso y de digamos, las dos definiciones de valor, o sea, lo decía justo en el sentido de ver a la criptomoneda como una mercancía, ¿no? Una mercancía en teoría tiene valor de uso también, ¿no? No todo el dinero tiene valor de uso, ¿no? Entonces solo era en ese sentido, que pareciera que es una mercancía, pero no tiene Perdóname, valor de buena uso. aclaración, perdóname. Sí, sí, sí. Y de lo otro, de lo que comentaba respecto a que el Estado puede decidir qué es dinero, ahí yo le pondría como sí, pero no siempre, ¿no? O sea, porque justo un poco lo que decía, lo que comentaba justo vos al principio, ¿no? La innovación viene de arriba o viene de abajo. Hay veces que la innovación viene de arriba y abajo no les gusta, ¿no? Entonces, el Estado puede intentar, pero no siempre tiene la capacidad de imponerse, ¿no? Y entonces eso ya lleva a una discusión política respecto al poder estatal y tal, 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 ¿no? Y creo que un ejemplo, y bueno, y cuando decimos de abajo podemos, usualmente pensamos en la sociedad organizada, etcétera, 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 ¿no? Pero también puede ser el Estado y las empresas privadas, ¿no? Entonces, a lo mejor el Estado quiere hacer algo y las empresas privadas no les gusta y entonces ya no se hace, ¿no? Y eso ha pasado muy recientemente en Estados Unidos, con los llamados temper tantrums en la política monetaria, etcétera, etcétera, ¿no? El Estado dice, vamos a hacer esto, dicen, no, no lo vamos a hacer y no se hace, ¿no? Entonces también allá hay como un estira y afloja. Y en ese sentido creo que las criptomonedas pueden llegar a representar un riesgo muy vinculado a eso, ¿no? Porque pueden llegar a representar, no digo que lo sean ahorita, no creo que lo vayan a hacer en los próximos 4 años, 5 años, pero pueden llegar a representar una alternativa a la capacidad estatal, ¿no? Es decir, si no me gustan tus regulaciones, pues voy a empezar a hacer todas mis transacciones en criptomonedas, ¿no? Y es una forma de presionar, ¿no? O de obligar a los estados a seguir digamos, ciertos caminos que benefician a las empresas privadas. Y ahí está el desafío de regulación, ¿no? Justamente porque no están atadas a una jurisdicción específica, etcétera, 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 es muy complicado regularlas, ¿no? Es muy complicado regular el Internet en general, ¿no? Entonces, luego la emisión de criptomonedas a partir de un montón de ordenadores que están en todas partes del mundo, ¿no? Y etcétera, etcétera. Entonces, va a ser muy complicado. En este momento no lo veo como un riesgo, ni siquiera
O sea, si lo comparamos, por ejemplo, la capitalización de mercado de las criptomonedas, actualmente está alrededor de 3 billones de dólares, billones en español, ¿no? Millones de millones. Mientras que la capitalización en la Bolsa de Valores de Nueva York está en por ahí de 25, 26 billones de dólares, ¿no? O sea, no se compara, es más o menos el 10% de lo que se transa en criptomonedas, se transa en la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿no? Transar en los dos sentidos, si lo quieren. Y después, y la otra situación que pasa es que la exposición de, digamos, agentes importantes a las criptomonedas es mucho menor de lo que usualmente se piensa, ¿no? O sea, los grandes intermediarios financieros no tienen una alta exposición a criptomonedas, ¿no? Entonces, y lo hemos visto, por ejemplo, Bitcoin ha tenido un montón de caídas muy profundas, ¿no? Y no pasa nada. O sea, en términos del sistema financiero global, el sistema financiero estadounidense, una serie de inversionistas pierden mucho dinero, pero no tienen digamos, un riesgo sistémico inherente en el mercado de criptomonedas, ¿no? Entonces, en ese sentido, actualmente no creo que representen un gran riesgo, pero sí tienen el potencial. Y bueno, el ejemplo que puso Wes es un ejemplo clarísimo, ¿no? Lo que hizo El Salvador, a mí se me hizo como un riesgo gigantesco, ¿no? O sea, es como meterse en algo que hace a la economía, al sistema monetario y al sistema financiero, le dan una fragilidad increíble de un día a otro, ¿no? Entonces, creo que en esos casos sí son mucho más preocupantes, pero en términos generales, el mercado, etcétera, etcétera, debe ser regulado, pero actualmente no representa un riesgo, digamos, demasiado grande. Excelente, gracias, César. Pero y si me permiten, antes de la última pregunta, y justo para darnos tiempo también de cosechar algunas de las preguntas en el YouTube, para hacer una última, una última ronda de intervenciones. Y justo como ambos han mencionado el caso del Bitcoin ser moneda de curso legal en El Salvador, una ronda rápida, 3 minutitos cada uno, para que puedan comentar el caso específico de esa aventura salvadoreña actual. Wesley. Tengo información cruzada. Entonces, no quiero responder de forma tajante porque no sé. La información que pero vamos a tomarlo igual, no importa, porque podemos tomarlo hipotéticamente y cómo puede un banco central manejar el Bitcoin. Lo que a mí me llegó es que no están haciendo, que están reconociendo el punto que hace César. Saben el riesgo y lo están manejando muy bien. Y lo están manejando así. Otra vez, puedo estar mal, ¿no? Pero si estoy mal en el caso de El Salvador, igual. Es hipotético, ¿cómo podemos manejar la cosa? Entonces, si tú lo dejas como Banco Central, como curso legal, ahí llegamos a este problema de fuga de capitales porque tú no haces bitcoins, ¿no? Es el problema de la dolarización, ¿no? Tú como país no eres soberano sobre tu moneda y eso te amplía un espectro amplio de vulnerabilidades, ¿no? Pero si un país, y yo siento que, y me han dicho que eso es lo que están haciendo en El Salvador, lo uso como oro. Y en la época de oro, nosotros como banqueros centrales agarramos oro como reserva, luego imprimimos nuestro dinero con esas reservas. Entonces agarramos Bitcoin, pero lo usamos de reserva. No lo usamos como circulante. Si la gente quiere pagar en Bitcoins, paga en Bitcoins, pero va a ser un sistema cerrado en nuestro sistema y realmente vamos a decirles si están usando Bitcoins, pero no están usando Bitcoins, ¿no? Están haciendo una transferencia digital respaldado por mi dinero de curso legal y ahora tengo otro reserva. Sería como un banco central sin dinero soberano que nada más usa el dólar, pues metemos el euro también como reserva. Metemos un criptodivisa también como reserva. Ya son mis 3 minutos, creo.
quiero enfatizar, no estoy seguro que eso está pasando en El Salvador, tengo información cruzada, pero creo que es válido en todo caso mencionarlo. Si ellos no lo están haciendo, sería posible que otro país lo haga, ¿no? Excelente, gracias, Wes. César, la palabrita sobre El Salvador y Sí, Bitcoin. ahí justo un poco como ves, a mí me ha dado mucha curiosidad el tema y he estado tratando de encontrar, pero algo que a mí me interesa mucho es si se está utilizando, o sea, como lo que menciona Wes, ¿no? O sea, lo usan como reserva, ¿no? A mí lo que me da mucha curiosidad es si se está utilizando en transacciones diarias, porque uno de los argumentos que se utilizó era que era una forma de la inclusión financiera, ¿no? O sea, este discurso con el que nos traen desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces es, bueno, si no van a sacar una tarjeta de crédito, si no van a tener una cuenta en un banco, pues que tengan una cuenta en Bitcoin, y eso nos va a permitir que los sistemas financieros los capte y tal, 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 ¿no? Y yo no sé hasta qué punto eso ha estado ocurriendo, porque eso tiene unas dificultades altísimas dada la volatilidad en el valor de los bitcoins, ¿no? O sea, me imagino la fijación de precios en bitcoins debe ser súper problemática. Entonces, estoy, digamos, inclinándome a pensar que no está ocurriendo eso, ¿no? Y que está pasando sobre todo como menciona Wes, ¿no? Que sirve como una especie de reserva de Banco Central y tan tan, ¿no? Y también ahí el riesgo sería hasta qué punto la emisión monetaria en El Salvador está vinculada a la cantidad de bitcoins, ¿no? O sea, que es regresar al problema del patrón oro voluntariamente, ¿no? Decir, bueno, yo no puedo emitir más y no puedo tener más bitcoins, etcétera, etcétera. Y también otra vez se va a volver la volatilidad lo vuelve una problemática incluso mayor, ¿no? Porque si algo tenía el oro durante la época del patrón oro era que su valor era relativamente estable, ¿no? O sea, no cambiaba demasiado, además eran paridades fijas. Aquí es muy complicado tener ese tipo de paridades, primero en una economía global como la actual y además con un activo, moneda, lo que sea, que tiene una volatilidad altísima, ¿no? Entonces, este, yo creo que tal vez el gran beneficio que puede tener, y que creo y es uno de los argumentos que se usó, fue la idea de las remesas, ¿no? O sea, que se utiliza para la transferencia de remesas en la economía salvadoreña con una alta población migrante, ¿no? Y que le dan la vuelta a todas estas comisiones y cuotas que se les cobran por el envío de remesas, ¿no? Y mediante transferencia de Bitcoin esas cuotas son mucho menores, ¿no? Que es una de las grandes, de los grandes beneficios que tienen las criptomonedas o que al menos son las que se han presentado, ¿no? Como una de las grandes ventajas respecto a los sistemas financieros tradicionales. Excelente, gracias miles. Estamos viendo las escenas del próximo capítulo de la economía salvadoreña que nos tiene realmente fascinados e intrigados, ¿no? Entonces, antes de entrar a las intervenciones aquí de los miembros de la red, de Redefin que están en la sala y las preguntas de aquellos que nos acompañan por YouTube, una última reflexión así, que les pediría, igual 5 minutos, pensando ya em uma outra derivação dessa inovação monetária, não? Que implicações tem para, em termos de política monetária, agora a emissão de moeda digital por parte de um banco central, de uma divisa digital? Como vocês veem que isso trastocará a política monetária tal qual la conhecíamos? Wesley? Quiero regresar antes para agregar al último punto de César y insistiendo en que mejor entendemos nuestros sistemas monetarios actuales o de 5 años atrás para atrás, ayuda mucho a entender la realidad, ¿no? Uno de mis artículos favoritos en Ola Financiera es el doble circuito monetario depredador de Pargués y argumento muy bien que, vamos a decir, en México el peso realmente es un velo, es un circuito. Eso, el día a día, es un velo para el dólar, ¿no? Igual para un Bitcoin puede ser el velo para cualquier divisa que tenga un país, ¿no? Dependiendo de cómo lo manejamos como Banco Central, ¿no?
Ok, a la pregunta. Igual voy a regresar a lo que dijo César, de eso de arriba y abajo, y que a lo mejor la gente no le gusta. Y solo porque el Estado dice que tenemos que hacer eso, luego hay rebeliones o como el niño que no quiere mover, nada más se cae, agarra el doble peso para un acto de magia cuando uno quiere jalar un chamaco que no quiere hacer. Entonces, hay formas, ¿no? Se puede revelar, uno se puede hacerlo difícil, muchas cosas, ¿no? Entonces, Bitcoin nace en 2009 con su primer mensaje ya mucha crisis, ya no queremos los bancos globales, no queremos el sistema actual, es un acto de rebelión y no le creo. Porque estoy completamente de acuerdo con César en teoría, pero en la actualidad, pues a mí detesto no ir a la escuela. Hay muchos que lo detestamos, pero lo chutamos. ¿Qué podemos hacer? No tenemos poder, ni modo. En 2012 tenemos un debate interesante entre Krugman y Summers, dos hombres pagados por la banca global para decir estupideces y mentiras, pero a veces dicen la verdad. Krugman especialmente peca de a veces decir demasiado la verdad. 2012 él dice, la única forma para sacarnos de la estanflación secular o necesitamos otra burbuja financiera o a la fregada con todo, eliminamos el dinero y aplicamos la tasa de interés negativa. Desde Keynes hay el conocimiento que el Banco Central no puede hacer nada cuando la tasa de interés está en cero. Y tiene todo sentido. Si vamos al banco y el banco dice, te prometo quitarte, hacer, obviamente vamos a guardar una pérdida garantizada. Cuando igual tenemos bonos, ahorita tenemos 15 billones en español de bonos con rendimiento negativo. ¿Quién quiere comprar esos? Nadie. Es obligación del Estado que tenemos eso. Nadie lo hace voluntariamente. Entonces, 2013, 2014, el Fondo Monetario, el terrible Kenneth Rogoff, empiezan a escribir cómo hacer efectivo la tasa de interés negativa, cómo mantener el control de la tasa de interés del Banco Central. La única forma es si no tenemos efectivo. No tener efectivo quiere decir, y es difícil pensar, es como difícil pensar en nuestra muerte cuando no estamos, porque siempre vemos las cosas desde nuestra perspectiva. Es difícil imaginar que no hay dinero, que es pura transferencia y todo el dinero que tenemos, no hay dinero, así que no hay dinero bajo el colchón. Si tenemos dinero, si tenemos un peso que nos sobra, está en el banco. O puede ser con el Banco Central, pero uno de esos dos, ¿no? Y si está en el banco nada más dice, cada año le vamos a quitar 3% de lo que tienes. Eso es hacer efectiva la tasa de interés negativa, ¿no? A nadie le va a gustar eso, como dice César. Pero ¿cómo vamos a revelar? Está difícil. Pero pensando otra vez de arriba y abajo en la sociedad, eso sí es mi idea. Para que vean la más tonta de todos, eso sí es mi idea. Yo personalmente, y no he escuchado de eso, yo pienso que el gran problema y la razón por la cual no lo han hecho, ¿qué hacemos con los enormes atesoramientos de dinero que tienen los mega ricos? Ellos sí quieren su libertad. Ellos quieren que ellos tengan libertad con su lana, pero nosotros nos tienen esclavos, ¿no? Pero si eliminamos el efectivo, yo pienso que ellos no ven cómo conservar
sus enormes cantidades de efectivo. Ellos quieren controlar su dinero. ¿Cómo para las grandes acumulaciones podemos dejar que los grandes acumuladores sigan controlando sus acumulaciones? Yo pienso que no lo han resuelto. Y hasta que lo resuelven, no van a ser esclavos como nosotros. Entonces, no, hasta que tenemos un sistema dual, libertad para ellos y sus grandes cantidades de dinero, y nosotros esclavos que nos roban nuestro dinero cada día y no podemos decir nada. Cuando resuelvan eso, yo pienso que lo hacen. Eso es mi idea. Y ahí termino. Gracias, Wes. César, por favor. Sí, la idea de los bancos centrales, de las monedas digitales de bancos centrales, igual es algo que me llama mucho la atención porque, como nos decía Wes, ¿no? Al principio, el discurso atrás de Bitcoin y de las criptomonedas en general era este sueño hayekiano de los privados desnacionalizando el dinero, ¿no? Y una visión anarcocapitalista y que se muera el Estado y tal, ¿no? Y la reacción estatal en general fue muy acorde a ese discurso, ¿no? O sea, la reacción de los estados parecía únicamente echarle más leña al fuego a ese discurso, diciendo, bueno, es que como que sí nos da miedito, ¿no? Entonces no les hagan mucho caso, hay que prohibirlas, son peligrosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y últimamente ya uno encuentra un montón de proyectos de un montón de bancos centrales, incluido el Banco Central Europeo, en Suecia, en Canadá, ¿no? Que están tal vez no implementando activamente la idea de una moneda digital, pero sí están explorando las posibilidades o qué implicaciones tendría. Y la única institución importante en ese sentido que sigue con el discurso de hace 10 años es el Banco de Pagos Internacionales, ¿no? Donde tenemos a nuestro máximo representante Carstens allá, donde siguen diciendo ellos que no, y de hecho hablan sobre las monedas digitales de bancos centrales y dicen, bueno, es que pues sí, están como analizándolas, pero les hicimos una encuesta y nadie lo piensa seriamente, ¿no? O sea, como que realmente no, como un poco haciendo menos los proyectos que se están tratando de buscar. Y algo que me llama mucho la atención del argumento del Banco de Pagos Internacionales es ¿por qué no podemos usarlas? Y lo que ellos dicen es que si las hacemos, si los bancos centrales empiezan a emitir sus propias monedas digitales, van a perjudicar al sistema bancario. Entonces, y no queremos ese mundo, ¿no? Y el argumento es, ya sabemos que todo lo que es público es peor y lo que es privado es mejor, ¿no? Entonces, es muy curioso cómo este instrumento que originalmente iba a servir o en el discurso era como un ataque al Estado, el Estado lo puede adoptar, lo puede asimilar y lo puede incluso utilizar para fortalecer su posición, ¿no? La discusión tiene que ver, otra vez, una discusión política, si realmente quieren hacerlo, ¿no? Y lo que decía Wes, o sea, los grandes bancos globales tampoco se van a quedar cruzados de brazos. El hecho de que un banco central emita su propia moneda digital implica una relación directa del Banco Central con la sociedad, o los agentes económicos, etcétera, etcétera, empresas, consumidores, etcétera, ¿no? Y entonces el papel de los intermediarios financieros se disminuye o se reduce considerablemente, ¿no? Y la política monetaria puede ser mucho más efectiva de esa forma, ¿no? Porque algo que ha pasado ahorita, o sea, todas esas grandes inyecciones de dinero que está haciendo la Reserva Federal, ¿no? Sabemos que se quedan en los mercados financieros porque tienen que pasar por esos intermediarios que en teoría tendrían que usarlos para ampliar el crédito, para tal, 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 ¿no? Y lo están usando para otras cosas. Bueno, cuando quitas ese intermediario, el Banco Central, cuando reduce la tasa de interés, puede casi de inmediato ampliar el crédito, ¿no? Ampliar el crédito en general, ¿no? Entonces, esas son implicaciones que son interesantes al menos discutir y pensar, porque más allá, creo, de si van a llegar a algo, no van a llegar a algo, se van a utilizar, se van a implementar o no, al menos están abriendo esos puntos a la discusión, ¿no? Cosas que hace 15, 20 años eran inimaginables, ¿no? Es como, bueno, pero ¿cómo vamos a convertir al Banco Central? Porque es lo que implicaría, el Banco Central se convertiría en un competidor de la banca privada, ¿no? O sea, sería una alternativa. Yo puedo abrir mi cuenta con Banamex o puedo abrir mi cuenta con el Banco de México, ¿no? Entonces,
es lo que implicaría, digamos, viéndolo de una manera optimista, ¿no? Pero también hay muchas críticas. Una de ellas es, bueno, si eso pasa, como el sistema bancario ya no va a tener las ganancias que está acostumbrado a tener, todos estos inversionistas van a empezar a incurrir en actividades financieras cada vez más riesgosas y va a ser más difícil controlar el sistema financiero, ¿no? Porque van a querer encontrar esas ganancias que les está quitando el banco central, ¿no? Y entonces vas a tener problemas de desregulación y vas a tener mercados financieros mucho más inestables, ¿no? Entonces, es una situación que es, digamos que tiene muchos matices y que aún como estamos todavía en proyectos, pues es difícil saber realmente qué va a pasar, ¿no? Excelente, muchas gracias. Mira, ahora quisiera abrir el micrófono para si alguien aquí de los miembros de la red quisiera hacer algún comentario o pregunta. Solo les pido que por favor no más de 2 minutos para que yo tenga chance de leer las preguntas de YouTube y regresar la palabra a nuestros ponentes. ¿Quién quisiera arrancar? Bueno, mientras arrancamos, yo agrego a lo que dice César. Si es Adelante. momento. Ah, perdón. No, Nada adelante, más para adelante. agregar lo de César, sí es un momento que nos hace pensar en muchas opciones que, como dice César, hace 10 años imposibles, y también es una invitación a entender mejor nuestro pasado, ¿no? Y por eso todos, por favor, leen la tesis de César, que ojalá ya mero saca el libro con un buen 3 páginas de prólogo, porque mucho ha cambiado desde entonces. Pero insisto, si entendemos no la historia convencional, que es engañoso y no es correcto, y si vemos otras cosas, entendemos un poco más la complejidad y podemos mejor entender lo presente. Nada más para que mientras calentaban motores, un breve comentario. Perfecto. Gracias, Wes. Entonces, mientras esperamos si alguien quiere intervenir aquí desde el Zoom, nos llegaron 3 preguntas por YouTube. La primera, Aurora Marcial pregunta, ¿la calificación del riesgo país por parte de las calificadoras no arroja alguna luz sobre el uso de la criptomoneda como reserva en El Salvador? La segunda pregunta de YouTube viene por parte de Urciaga. ¿Qué opinión tendría del INAIRA, la moneda digital de Nigeria? La tecnología usada sigue siendo blockchain como Bitcoin. Y finalmente, Jesús nos pregunta, Bitcoin, Ethereum, etcétera, con las regulaciones por los estados, los bancos centrales llegarán a controlarlo o al estar descentralizado, podrá ser una alternativa al sistema monetario tradicional. Finalmente, aquí Roberto nos pregunta, ¿qué opinan sobre el caso chino y su moneda y su divisa digital de emisión por parte del Banco Central? Con esas intervenciones encerramos las preguntas y comentarios y les paso la palabra por hasta 5 minutos para Wesley y hasta 5 minutos para César, y así encerraremos nuestro conversatorio esta noche. Wesley. Sí, perdón, fue un poco ronda relámpago. Voy a empezar con la pregunta de Bitcoin en Nigeria. Bueno, más bien voy a agarrar eso con el caso chino, ¿no? Una disculpa para la doctora Aurora. Voy a omitir la respuesta porque me imagino los calificadores no están contentos por lo mismo que hemos platicado. Los calificadores son un abrazo del Banco Global, no es otra cosa, no es una calificación independiente y buscando el bien público para nada, ¿no? Yo creo que hay mucha confusión, no confusión, yo creo que muchos piensan porque nos hacen pensar que el blockchain puede hacer maravillas. El blockchain tiene solamente una función y es la validación por pares de transacciones. La banca tiene muchas funciones. El Banco Central tiene muchas funciones. El Bitcoin tiene una función y muchos diciendo, vamos a superar todo eso con
Es decir, vamos a cambiar la navaja china por un cuchara. Uno no reemplaza al otro. Puede ser un leve complemento. A lo mejor tenemos una navaja suiza sin cuchara y queremos una cuchara. Y ahí yo vería el caso de China, perdón. No es nada más China. Según yo, Venezuela fue el primero que empezó su banco central con una forma digital de dinero. Ahora los Estados Unidos tienen su propuesta del FedCoin, China con su China Coin, no sé cómo se llama. Para mí eso es muy poco cambio, ¿no? Hacemos todo electrónico en todo caso. Hacemos muchas cosas digital en muchas cosas. La criptodivisa, por definición, es que no está asociado con el Estado. Si está asociado con el Estado, digo, ya tenemos muchos nuevos términos, sería stablecoin, que está respaldado por moneda estatal y todo, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es nada más un activo financiero respaldado por otras monedas, ¿no? Ahí sí, yo no veo ninguna forma como divisa, es activo financiero y nada más, ¿no? Ahora, para regresar, si un Estado quiere usarlo como reserva, va, pero nada más es como usar el oro antes. Uno no reemplaza el Banco Central por oro. Me corrijo. En casos como Grecia, Argentina, sí tenemos bancos centrales que, hay una mejor palabra, que dejen de usar su función. En Argentina baja la función de Banco Central a caja de compensación. Hay otro término ahí que no estoy recordando en un segundo, y es nada más lo que entra y pasa. Si entra $1, imprimimos un peso. Si sale $1, quemamos un peso. Es un desastre. Y va a ser un desastre. Claro, es un desastre porque no puedes reemplazar toda tu soberanía monetaria, todas las herramientas que tiene tu banco central por una divisa. Son cosas diferentes que tienen formas y operaciones diferentes. Y yo creo que muchos a Bitcoin va a reemplazar al Banco Central, pero son peras y manzanas, ¿no? Creo que con eso respondo a dos y con eso, gracias. Gracias, Wesley. César, también, por favor, si puedes lanzar algunas reflexiones sobre las preguntas y también darnos tu comentario final. Adelante, por favor. Sí, bueno, yo tomo las otras dos que me dejó Wes. Respecto al riesgo país y El Salvador, creo que no se ha mostrado digamos, una respuesta en ese sentido. Ha habido, la calificación de El Salvador ha bajado, pero la calificación de El Salvador lleva bajando desde mucho antes, ¿no? Y la principal razón son cuestiones de impago y altos niveles de deuda, etcétera, etcétera, ¿no? Parece que la implementación de Bitcoin no ha cambiado mucho ni positivamente ni negativamente la perspectiva que ya se tenía en general, ¿no? Respecto al riesgo país en El Salvador. Entonces, tal vez eso lo que nos podría decir es que justamente lo que decía Wes, ¿no? O sea, al final no ha sido algo tan importante o que haya cambiado de manera fundamental el sistema monetario, y tan es así que para los inversionistas no es algo a lo que consideren que deban reaccionar, ¿no? Entonces, a lo mejor eso nos puede dar una señal, la no reacción, ¿no? Y la otra que se comentaba es la idea de llegar a controlar a las criptomonedas. Yo lo veo muy complicado, o sea, veo muy complicado que se lleguen a controlar a las criptomonedas, pero tampoco veo viable, al menos en las condiciones actuales, que se conviertan en una alternativa de sistema monetario, ¿no? O sea, las innovaciones que hemos tenido en términos de pagos en los últimos años usualmente suelen estar ancladas a los medios de pago con los que ya contábamos antes, ¿no? Por ejemplo, PayPal. Para abrir tu cuenta de PayPal necesitas subir una tarjeta de crédito de un banco y que te manden un código para que, entonces está vinculado a eso, ¿no? Y justo tiene que ver con eso. O sea, es muy difícil que surja un sistema monetario tradicional, perdón, una alternativa a esos sistemas monetarios, al menos de los alcances que se plantean las criptomonedas, porque tienes estos sistemas monetarios existentes que no se van a quedar con los brazos cruzados y no te van a simplemente permitir hacer los intercambios, ¿no? O sea, ahí es donde se puede entrar la regulación, pues en el sentido de que
te sea más costoso como usuario utilizar un dinero alternativo, ¿no? Y digamos, ese proceso de transición no sería, pues no sería nada fácil, ¿no? Creo que sería todo. Excelente. Muchísimas gracias a nuestros dos ponentes en el conversatorio de esa noche. Muchas gracias a los organizadores. Muchas gracias también a aquellos que nos acompañaron por YouTube y por Facebook. Les invito a que queden atentos a todos los eventos que Redefin, la Red de Economía Fiscal, Financiera y Monetaria, viene organizando. Nos pueden seguir en Facebook, Twitter y también en la página del sitio web, ¿no? Entonces, no me queda más que agradecerles por las reflexiones en esos temas tan candentes y que son, por definición mismo, novedosos, ¿no? Entonces, estamos ahí con más preguntas que respuestas, pero yo creo que es un poco la naturaleza del tema de la innovación monetaria de las criptomonedas mismo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Wesley, muchísimas gracias, César, y buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias, un gusto ver a todos. Gracias, saludos César. Pues, Mejor en persona, insistamos que regresamos a clase, por favor, nos extrañamos. y eso le recordamos, el año que entra está el curso de Economía Financiera Contemporánea que inicia en febrero y tenemos el Seminario de Economía Fiscal y Financiera que inicia el 29, 30 y 31 de marzo. Entonces, es nuestro último conversatorio de los 5 que hubo este año contando entonces esperemos que físicamente nos veamos en el año 2022 en las mejores condiciones. Gracias a todos y un enorme abrazo y saludos.